Vamos entonces a compartir la palabra de Dios y, como siempre, a cada reflexión le pongo un título. Le pongo un título a cada reflexión y es la palabra que siempre yo considero más importante para llevárnosla siempre como allí, que quede haciendo ese efecto en nuestra mente. Y el título que le puse fue: no atiendas al ruego de Sarai. No atiendas al ruego de Sarai. Ayer David me preguntaba: papi, ¿por qué así? ¿Por qué eso? Yo le decía: mañana se da cuenta. Pero explíqueme, mañana se da cuenta. No atiendas al ruego de Sarai. Quiero leer la Biblia en Génesis capítulo 16 y versículo 1. Génesis capítulo 16 y versículo 1. No atiendas al ruego de Sarai. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. De allí viene el título. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. No atiendas al ruego de Sarai, es el título. ¿Sabe? Mucho de lo que somos, ya entrando en el tema, mucho de lo que somos está directamente influenciado por el entorno que nos rodea. Mucho de lo que somos, por no decir que casi todo, lo que nosotros somos está directamente influenciado por el entorno que nos rodea. Mucho de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hablar, se ha formado en base al entorno en el cual hemos crecido. Eso es una gran realidad. La forma como usted piensa está directamente influenciado con el entorno en el cual usted creció. La forma como usted actúa está directamente influenciada en el ambiente en el cual usted se desarrolló. La forma como usted habla está directamente influenciado por las personas en las cuales usted empezó a convivir y aún convive. Y a veces llegan los muchachos del colegio y uno pregunta cosas y dice: Aro. Yo digo: Aro, ¿qué es Aro? Aro es claro. Y entonces todo el mundo dice: Aro. Y yo digo: ¿dónde salió eso? Del entorno que le rodea. Y otras cosas que usted también debe saber. Llegan del colegio con unas cosas y uno dice: ¿qué pasó? El entorno que lo rodea influencia directamente su manera de hablar, su manera de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Entonces yo quiero el corte así. ¿Y por qué? Porque así lo vio en el colegio y todos lo tienen y él también quiere. Y empieza ¿qué? A ser influenciado nuestro entorno. ¿Por qué? Ver nuestra vida por el entorno que nos rodea. ¿Me siguen? Entonces, querramos o no, el entorno que nos rodea tiene una influencia directa y muy poderosa en las personas. Querramos entenderlo o no, el entorno que nos rodea tiene una influencia directa y muy poderosa en nosotros como personas. Debemos aprender a reconocer la influencia de las personas que las personas tienen en nuestra vida. Debemos aprender a reconocer eso. A reconocer la influencia que el entorno tiene en nuestras vidas, porque te des cuenta o no, la influencia de aquellos con los que pasas tiempo tienen un efecto poderoso en la forma como tú vas a terminar en la vida, lo quieras entender o no. Pero las personas con las cuales tú pasas tiempo tienen una influencia tan directa que pueden determinar la forma como tú vas a terminar en la vida. Nos influencia directamente. Así que lo primero que quiero explicarte y enseñarte a través de la palabra de Dios, o de esto que estoy compartiendo, es: tienes que saber a qué entorno te estás exponiendo. Dígaselo al que está al lado. Tienes que saber a qué entorno te estás exponiendo.
Hay que identificar cuál es el entorno al cual me expongo, porque lo quiera entender o no, el entorno al cual me expongo afecta mi vida, para bien o para mal, me edifica o me destruye. Hay que aprender a identificar a qué entorno me estoy exponiendo. Entrando entonces en la historia bíblica, estamos hablando de Abraham, que después su nombre fue cambiado a Abraham. Por eso no es que esté pronunciando mal, sino que así está en la Biblia, Abraham y luego Abraham. Aquí es Abraham. Y cuando yo le dije a mi hijo Sarai, dijo, no es Sara. Yo le dije, es que esa es Sarai, Sara era otra. Es la misma, pero con diferente nombre y con diferente actitud. Pero aquí todavía es Sarai. Todos tenemos un antes y un después, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? ¿Por qué lo sacó del lado de sus parientes? Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Lo sacó de allí. Yo me preguntaba por qué. Porque el entorno de Ur y el entorno de su parentela no favorecía al propósito de Dios para Abraham. ¿Por qué Dios lo saca de Ur? Porque Dios lo saca de su parentela. Porque el entorno en el cual se movía Abraham, en Ur de los Caldeos, la cultura de Ur de los Caldeos, la familia de Abraham no favorecía al propósito de Dios para él. Por eso lo tiene que sacar. Imagínate a Abraham diciendo en ese lugar que Jehová se le había aparecido y que le había hablado. Donde en Ur de los Caldeos nadie sabía quién era Jehová. No conocían a ningún Dios. O por lo menos no al Dios del cielo y de la tierra, sino otros dioses. Yo me imagino a un Abraham diciéndole allí a sus parientes en ese momento, yo voy a ser padre de muchas gentes. Y los parientes diciéndole, no tienes una mujer que es estéril. El ambiente donde Abraham estaba no le favorecía para su propósito. Yo me imagino la gente viendo cómo Abraham llevaba a Isaac a sacrificarlo en el monte Moriah. ¿Usted cree que la abuela lo hubiera dejado? No. No lo hubiera dejado. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac, eso no lo entiende nadie. Por eso él necesitaba sacarlo de un entorno que no le favorecía. De Ur de los Caldeos, donde la cultura no ayudaba, sino que era una desventaja. De su parentela, donde iban a cuestionar todo lo que Dios le iba a decir. Entonces lo sacó de ese entorno. Lo metió en un ambiente diferente. Así que Dios necesita sacarlo del entorno negativo para exponerlo a un entorno favorable. Así que debes aprender a escoger muy bien el entorno en el cual frecuentemente te expones, porque quieras o no, va a tener una influencia muy poderosa en tu vida. Por eso Dios nos pide a nosotros muchas veces que salgamos de cierto entorno, de cierto ambiente, porque al exponernos allí no nos está ayudando para el propósito de Dios. Hay entornos que no te favorecen. Dígale, codilo así suavecito. Hay entornos que no te favorecen. Hay Ur de los Caldeos que tienes que salir. Hay parentela que tienes que dejar. Usted me está entendiendo la metáfora, ¿cierto? La forma de ilustrarlo. Hay lugares en los cuales Dios tiene que sacarte porque no te favorecen para el desarrollo de tu propósito. Entonces Abraham fue un hombre que se expuso mejor al entorno de Dios. Salió del entorno que no le favorecía y se expuso al entorno de Dios y a caminar con Dios. Y cuando empezó a relacionarse con Dios, entonces lo que influenciaba su vida no era Ur, era Dios. Lo que él pensaba era lo que Dios le enseñaba, lo que recibía de Dios, y lo que creía eran las promesas de Dios. Su entorno fue el entorno de Dios y empezó a pensar en las cosas de Dios y a creer en las cosas de Dios, porque su entorno ¿cuál era? Era Dios. Cuando te expones a Dios y a la presencia de Dios y al entorno de Dios, empezarás a pensar como Dios quiere que pienses. Cuando te expones a Dios, empezarás a creer en lo que Dios quiere que creas, porque estás expuesto al entorno de Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 4. ¿Cuántos me siguen hasta allí? Espero estar siendo claro. Génesis capítulo 15 y versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó ¿a quién?
a Jehová. No le dé pena decirlo, así sea por colaboración. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Eso le dijo Dios. En ese momento, cuando él se expone a Dios, entonces Dios le dice: hey Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y él le parecía difícil y le dijo: mira las estrellas, así será tu descendencia. Pero la Biblia dice que Abraham creyó. ¿Le creyó a quién? Le creyó a Dios. ¿Por qué le creyó a Dios? Porque estaba expuesto a la presencia de Dios. Y estar con Dios le llenó de fe a creerle a sus promesas. Abraham entonces estaba en un entorno donde se expuso a la presencia de Dios, se expuso a la voz de Dios, y entonces dice la Biblia: creyó a Jehová. Creyó a Jehová. Una persona que se expone a Dios le cree. Una persona que está con Dios le cree. Una persona que está con Dios escucha su voz, escucha sus promesas y por ende cree en lo que Dios le está diciendo. Abraham le creyó a Dios porque estaba influenciado por Dios. Si una persona no deja que Dios influencie en su vida, no le puede creer. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué le dice Dios? Dios le dice: vas a tener un hijo, vas a tener descendencia. Dios le hizo creer por un hijo. Dios le dijo: sabe Abraham, Sarai y usted van a tener un hijo y van a ser padres de muchas personas. Y en ese momento Abraham creyó. Abraham creyó que Dios iba a hacer un milagro. Abraham creyó que Dios iba a sanar a Sarai y que le iba a permitir tener hijos. Porque no se necesita fe para lo natural. Se necesita fe para lo sobrenatural. Por eso cuando dice que él creyó, es porque está creyendo en un milagro. Está creyendo en lo sobrenatural. Está creyendo de que Dios va a obrar. Aunque llevan mucho tiempo sin tener hijos, él le cree a Dios y dice: vamos a tener un hijo. Él dice: yo sé que va a tener un hijo con Sarai. Esa fue su fe. Vuelvo y te repito, solo quien se expone a la influencia de Dios tiene fe para creerle. Solo quien se expone a la presencia de Dios tiene fe para creerle. ¿En dónde está la falta de fe? Cuando no nos exponemos a su presencia. Pero cuando tú estás con Dios y escuchas a Dios, tu fe aumenta. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no puedes oír a aquel que está lejos, puedes oír a aquel que está cerca. Así que expóngase más a la presencia de Dios y su fe aumentará. Abraham ese día, yo me lo imagino, llegó contento. Le creyó a Dios por un milagro. Salió ese día del entorno de la influencia de Dios cargado de fe. Y llegó a su casa con esa fe. Y tal vez allí en esa noche, estando en la cama con Sarai, le empezó a contar lo que Dios le había dicho. Y le dijo: mi amor, prepárese porque vamos a tener un hijo. Dios te va a sanar y vamos a tener un hijo porque Dios me lo prometió y yo le creo. Ahí estaba su fe, tal vez diciéndole eso a Sarai: Sarai, vamos a tener un hijo. Esa noche el hombre se durmió feliz, contento, porque le creía a Dios, se durmió con fe. Y en ese momento Sarai no le dijo nada, se quedó calladita, pero se quedó pensando, porque cuando una mujer se queda en silencio no es porque está pensando. Pasó una semana, pasó un mes, pasaron 6 meses, y Sarai veía como que nada de nada. No pasaba nada. Y entonces yo me imagino allí Abraham siguiendo con su mismo cuento: vamos a tener un hijo. Entonces Sarai, que nunca se expuso a la influencia de Dios, sino que Sarai estaba influenciada por su propio entorno, le habló a Abraham. Versículo 2 del capítulo 16. Y aquí entro en lo puntual que quiero transmitir. Capítulo 16, versículo 2. Sarai tenía su propio entorno. Ella estaba allí en su entorno. Abraham había estado en el entorno de Dios. Y entonces mire lo que le dice Sarai a Abraham. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué le dijo? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, lo que le está diciendo es: mira Abraham,
Ya dejas ese cuentico de que nosotros dos vamos a tener un hijo. He escuchado que tú estás diciendo que sí, que vamos a tener un hijo, que Dios va a hacer un milagro. No. Ya déjate ese cuento. Mira que yo soy estéril. Es que no ves, Abraham. Coloca los pies en la tierra. ¿No estás viendo que yo soy estéril? Llevamos más de 50 años de casados. Ya habían celebrado las bodas de oro y todo. Y nunca hemos tenido un hijo. Ahora tú me vienes a decir que yo voy a tener un hijo. Mira que yo soy estéril. Y le está mostrando su esterilidad. Cuando la influencia de Dios le hizo ver un milagro, la influencia de Sarai le hizo ver la esterilidad. Escúchame. La influencia de Dios le hizo ver un milagro. Le hizo ver algo sobrenatural. Pero ahora la influencia de Sarai a Abraham le está haciendo ver esterilidad. Dios le mostró descendencia, pero Sarai le mostró esterilidad. Cuando se expuso a Dios, Dios le dijo: vas a ser padre de mucha gente y yo voy a hacer un milagro y sobrenaturalmente tú vas a tener un hijo con Sarai. Y él le creyó. Pero cuando viene y se expone a las palabras de Sarai, que Sarai nunca estuvo con Dios, sino que estaba en medio de su entorno estéril, entonces le dijo: mira la realidad. La realidad es que yo soy estéril. Mira los exámenes, mira, el doctor dijo: no puedo tener hijos. Y le mostró un entorno diferente. Dios le dice: va a tener descendencia, pero Sarai le dice lo contrario. Escúchame, porque voy a empezar a aplicarla. Sarai es el entorno que te influye para que veas esterilidad. Sarai es el entorno que te influye para que veas los imposibles. Los Sarai son las personas que te hacen ver las limitaciones. Los Sarai son las personas que te muestran los problemas. Los Sarai son las personas que te dicen no se puede. Los Sarai son las personas que te hacen ver lo natural, pero te sacan de lo sobrenatural. Esos son los Sarai. Yo no sé si usted empezó a identificar a Sarai. Pero Sarai es la persona que te dice: deje de creer en bobadas. Deje de creerle a ese Dios que no va a pasar. Deje de creer por un milagro que eso es imposible. Deje de creer que se va a solucionar, que eso ya está perdido. Esos son los Sarai. ¿Qué es lo que Sarai está haciendo? Mostrándole a Abraham el problema, mostrándole esterilidad, mostrándole los imposibles. Se expuso al entorno de Sarai y Sarai lo está influenciando a él para que deje de creer. ¿Me está comprendiendo? Aquí Abraham se expuso a ese entorno y Sarai no le hizo ver milagros. Sarai le hizo ver esterilidad. Sarai le hizo ver a él que no se podía. Y sabe, le cambió el plan sobrenatural por un plan natural. Eso hizo Sarai. Le cambió el plan sobrenatural por un plan natural. Le hizo ver los imposibles. Y entonces Sarai le dijo, en ese mismo versículo: te ruego que te llegues a mi sierva, o sea, a Agar. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y le dijo: te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Entonces el entorno de Sarai influenció la vida de Abraham. El entorno de Sarai cambió el pensamiento de Abraham. El entorno de Sarai confundió los planes de Abraham. El entorno de Sarai cambió lo sobrenatural por un plan natural. El entorno de Sarai cambió la fe por la incredulidad. Eso hizo. ¿Qué hizo Abraham? Atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Por qué atendió al ruego de Sarai? Porque estaba expuesto a ese entorno. Se expuso al entorno de ella y ella lo influenció. Sarai lo influenció. ¿Él atendió al ruego de Dios o al de Sarai? Respóndame usted. Al de Sarai. Antes creyó porque estuvo con Dios. En el entorno de Dios le creyó a Dios. En el entorno de Sarai le creyó a Sarai. Lo influenció directamente. Siendo aún el padre de la fe, se dejó influenciar por Sarai. Hay personas que dicen: no, es que a mí el entorno no me influencia. No es correcto. Quieras entenderlo o no entenderlo, lo que pasa a tu alrededor ejerce una influencia poderosa sobre tu vida. Siendo Abraham, que había escuchado la voz de Dios y se dejó confundir por Sarai,
Ahora personas que no están con Dios y que no hablan con Dios constantemente como lo hacían Abraham y dicen, no importa, yo manejo la situación. Usted no maneja nada. El entorno sí lo afecta. El entorno sí lo influencia. Quiera entenderlo o no, el entorno al que te expones tiene una influencia poderosa sobre tu vida. Tiene una influencia poderosa sobre tu vida. Sarai lo influenció. Le habló a Abraham. Y Abraham atendió a ese entorno de esterilidad. Dejó de creer, dijo, ¿verdad, no? Yo parezco como ponerme a querer en eso. Si usted es estéril, ¿verdad? Usted es estéril. No, entonces sí, yo le creo. ¿Y sabe qué hizo? Atendió a su ruego. Mientras Abraham se expuso a la influencia de Dios, le creyó a lo que Dios le dijo. Creyó por el milagro, creyó por la sanidad, creyó por lo sobrenatural. Pero cuando se expuso al entorno de Sarai, atendió a su ruego. Y atender al ruego de Sarai le hizo hacer lo incorrecto. Cuando él atendió al ruego de Sarai, le hizo hacer lo incorrecto. Dios nunca lo mandó para que se llegara a su sierva. Dios nunca le dijo a Abraham, deje a su mujer Sarai allí y váyase con la sierva. Eso no fue lo que Dios le dijo. Eso no estaba dentro del plan de Dios. Pero cuando atendió a Sarai, Sarai le hizo hacer lo incorrecto. Y aquí viene algo importante. Yo espero que usted lo reciba ahí en su corazón. No dejes que el entorno de Sarai te haga hacer lo incorrecto. No dejes que el entorno de Sarai te haga hacer lo incorrecto. No hagas que el entorno que no sea de Dios te haga hacer lo incorrecto. Hay un entorno que no es el entorno de Dios. Y ese entorno te quiere influenciar. No permitas que ese entorno te haga hacer lo incorrecto, porque Sarai le hizo hacer lo incorrecto a Abraham. Por eso el título, no atiendas al ruego de Sarai, porque Sarai te va a hacer lo incorrecto. Yo no sé si alguien se llame Sarai, pero usted me entiende lo que estoy diciendo. Ahora no va a decir cualquier Sarai que se me arrime no. Cuando hablo de Sarai, estoy hablando del entorno que te influencia para mal. Estoy hablando de eso. Si eso es claro, diga amén. Sarai representa cualquier entorno que te quiera influenciar para que hagas lo malo. Eso representa Sarai. Sarai representa aquello que te quiere desviar de Dios para que hagas lo contrario a lo que Dios dijo. Escúchame, si alguien te dice que hagas lo contrario de lo que dice Dios, es Sarai. Se lo voy a repetir. Usted de pronto está allí compartiendo tal cosa y te están empezando a decir algo y usted dice, esto no es lo que dice Dios. Entonces Sarai. Dígale, Sarai, yo me voy. Tu entorno no me favorece. No, pero si usted tiene la valentía de hacerlo, porque algunos, por no molestar a Sarai, eso fue lo que le pasó a Abraham. Ay, no, qué pesar con Sarai, Dios mío, de pronto se me va esta mujer, ¿qué hago? Ay, sí, Sarai. Y cayó. No se puede caer. Dígale, no te dejes caer. Si Sarai te está hablando, póngala en su sitio. Sarai, hablándolo simbólicamente. No atiendas al ruego de Sarai. Entonces, siguiendo con el tema, Sarai fue la que hizo que Abraham hiciera lo incorrecto. Cuando estuvo con Dios le creyó a Dios. Cuando estuvo con Sarai le creyó a Sarai. Y Sarai le dio un plan natural y él dejó el plan sobrenatural. ¿Cuál fue el plan? Le dijo, llégate a la sierva y entonces ten un hijo con ella. Y que ese sea el hijo. Pero eso no fue lo que Dios le dijo. Lo que Dios le dijo fue algo diferente. Entonces en el capítulo 15 que nosotros leímos, le habló Dios y Dios le hizo ver descendencia. En el capítulo 16 le habló Sarai y le hizo ver esterilidad. Aquí viene otra cosa. Una de las formas para identificar a Sarai es que siempre te habla lo contrario a lo que te habla Dios. Una de las formas de identificar a Sarai o las voces que no son correctas es que siempre te habla lo contrario a lo que te habla Dios. Pero escúchame, Dios le habló primero, luego fue que habló Sarai. En el capítulo 15 habló Dios, en el 16 le habló Sarai. Y yo me preguntaba, ¿por qué Sarai no le habló antes? ¿Por qué Sarai no le había dicho antes que llegara la sierva? ¿Por qué? Escúcheme, porque así funciona. Cuando Dios te habla es cuando se levantan otras voces para desviarte. Cuando Dios te habla es cuando se levantan otras voces para desviarte. Tú puedes escuchar a Sarai que no te ha dado nada, o escuchar a Dios que te lo ha dado todo. ¿Qué le dio Sarai?
¿Qué le había dado? Nada. Nada. Sarai no le había dado hijo y no le había dado nada. Pero en todo su camino con Abraham, Dios le había dado todo. Así que tú puedes escuchar a un Sarai que no está haciendo nada por ti, o escuchar a Dios que lo hace todo por ti. Yo te aconsejo que escuches a Dios. Tú no puedes escuchar a un estéril porque te va a hablar de esterilidad. Esto que voy a decir es importante. Tú no puedes escuchar a un estéril porque te va a hablar de esterilidad. ¿Por qué creen que Sarai habló de esterilidad a Abraham? Porque su ambiente era así, estéril. Ella era estéril y hablaba de esterilidad. Y Dios aquí me muestra algo. Debes escuchar más bien al Dios que te habla las promesas. Tú no puedes escuchar un estéril porque de eso te va a hablar. Cuando Sarai te hable de esterilidad, tú tienes que hablarle de tus promesas. Un estéril te habla de eso, de esterilidad. Y escúchame, un mentiroso te habla de sus mentiras, un chismoso de sus chismes, un incrédulo de su falta de fe. De lo que hay dentro se habla. Mira bien quién te está hablando. Diga al que está a su lado, mira bien quién te está hablando. Porque un estéril te habla de esterilidad, no te puede hablar de otra cosa. Un incrédulo te habla de incredulidad, no te puede hablar de otra cosa. Un mentiroso de sus mentiras, un mundano de su mundo. Pues que tú crees que una persona que no tiene a Dios te va a hablar de Dios. Tú tienes que saber el ambiente al que te estás exponiendo y saber identificar tus entornos. Así que debemos apartarnos de esas influencias porque nos van a confundir y nos van a llevar a hacer lo incorrecto. No atiendas al ruego de Sarai. ¿Qué pasó? Para ir declinando el tema, Abraham atendió al ruego de Sarai y las cosas salieron mal. No salieron bien, salieron mal. Y salieron muy mal. La Biblia dice que Abraham se llegó a la sierva Agar, y entonces Agar quedó en embarazo. Obedeció, se fue con la sierva. No quería, pero le tocó atender al ruego. Se fue con la sierva y la sierva quedó en embarazo. Dice la Biblia que concibió. Pero dice la palabra del Señor que cuando ella concibió empezaron los problemas. Porque Agar empezó a mirar con desprecio a Sarai. O sea, la Agar que ellos mismos habían levantado, que tenía el hijo, que venía un hijo allí, empezó a elevarse y empezó a traerle problemas a Sarai y a Abraham. Fue un problema. Sabes, este embarazo no provenía de la promesa de Dios. No. Este embarazo no provenía de la promesa de Dios, sino del desespero de Sarai, de la incredulidad de Sarai. No provenía de la fe, provenía de la incredulidad. Y entonces, en vez de ser una bendición, se convirtió en un problema. Agar empezó a levantarse y empezó a mostrarle la barriga a Sarai. Mire, usted lleva yo no sé cuántos años con Abraham y nunca en una sola noche, mira, le dijo. Y empezó a Sarai tener problemas, y empezó a Abraham tener problemas también por eso. Todo se convirtió en un inconveniente y en un problema cuando hicieron las cosas incorrectas, cuando Abraham se dejó influenciar. Te repito esto y cópialo en tu corazón. Lo que es engendrado por Dios te bendice. Lo que es engendrado por la incredulidad te afecta. Lo que es engendrado por Dios te bendice. Pero lo que es engendrado por la incredulidad te afecta. Todo lo que no está en el plan de Dios y tú lo haces va a traer problemas. Todo lo que no está en el plan de Dios y tú lo haces, tarde o temprano te va a traer problemas, dificultades. Hacer lo incorrecto nunca trae cosa buena. Hacer lo incorrecto nunca trae cosa buena. Aquí, ¿qué fue lo que engendraron? Problemas. Agar miraba con desprecio a Sarai. Y entonces Sarai le reclamó a Abraham. Eso se formó un solo despelote. Agar contra Sarai, Sarai con Abraham, y Abraham se tocó tragárselo todo, porque ajá, ¿qué iba a decir? Mire lo que le dice en el versículo 5.
Mire lo que le dice Sarai a Abraham en el versículo 5. Dice así: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Mire, una versión, la Nueva Traducción Viviente que yo tengo aquí, ¿sabe qué dice? Todo esto es culpa tuya. Ahora sí. Esta versión dice: todo esto es culpa tuya. Acá dice: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Mira el versículo como decía acá: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Es que eso es una cosa terrible. Lo hace pecar y luego lo culpa. Lo hace hacer incorrecto y luego lo culpa. Porque así son las Sarai. Te hace hacer lo malo y luego te juzga. No, yo no sé, yo no dije nada. Así son las Sarai. Esa versión me encantó porque dice: todo esto es culpa tuya. Les pregunto, usted me va a responder sinceramente, ¿de quién era la culpa? La verdad. ¿Cuántos dicen que Sarai? Alcen la mano los que digan que Sarai. ¿Cuántos dicen que Abraham? Está dividido así, pero me gusta eso. ¿Quién tuvo la culpa? Me llamó la atención que Abraham no le reprochó a Sarai nada. Ahí ese quedó calladito. No le dijo nada, no le reprochó, no le dijo: ¿cómo así que culpa mía? No, no le dijo nada. ¿Por qué? Porque Sarai tenía razón. Sarai tenía razón. Todo fue culpa de Abraham. Me hubiera gustado decir que de Sarai. La verdad yo quería como cambiar esto, pero no lo puedo cambiar. Así está. Todo fue culpa de Abraham, porque fue Abraham quien dejó de creerle a Dios por escuchar a Sarai. Fue Abraham el que dejó de creerle a Dios por escuchar a Sarai. Sarai no fue la que escuchó a Dios. Sarai no fue la que estuvo en el entorno de Dios. Por lo tanto, Sarai solo habló de lo que lo influenció su entorno. Ella hizo lo que tenía en su corazón y en su mente, su esterilidad, y eso fue lo que habló. Pero no Abraham. Abraham sí escuchó a Dios. Abraham sí sabía lo que Dios le había dicho. Es más, le había creído. Así que la culpa no fue de Sarai. Ella dijo lo que tenía en su cabeza. Él debió de rechazar la voz de Sarai porque ya había escuchado la voz de Dios. Sarai no escuchó a Dios, fue Abraham. Y por eso fue la culpa, era de Abraham. Abraham fue el que escuchó a Dios. Es más, le había creído a Dios. Él tenía la opción de escuchar lo que dijo Dios o lo que dijo Sarai. Él tenía las dos opciones, pero él decidió escuchar a Sarai. Escúchame, cada vez que Sarai te desvíe, la culpa es tuya y la culpa es mía. Cada vez que el entorno te influencie, la culpa es mía, porque yo soy el que decido atender al ruego de Sarai o atender a las palabras de Dios. Soy yo. El mundo hablará del mundo, el pecador de su pecado, el incrédulo de su falta de fe, porque ese es su entorno. Pero yo soy el que decido o dejarme influenciar por el entorno de la Sarai o dejarme influenciar por el entorno de mi Dios. Yo soy el que decido. Abraham tenía las opciones. Así que escuche, no le eche la culpa a Sarai. La culpa es suya por dejarse desenfocar. No le eche la culpa a Sarai. La culpa es mía. Sarai solo habló de su entorno. Usted tiene que recordar el suyo. Cuando Sarai le hable de su entorno, recuerde el suyo. El suyo es el entorno de Dios, la palabra de Dios. Por eso le creo. ¿Sabe algo? Quien no escucha no cree. Por eso Sarai no creía. ¿Qué iba a creer? Ella no escuchó a Dios. Fue Abraham. Quien no escucha no cree. El que escuchó fue Abraham. Y ¿sabe algo? El primer pecado tampoco fue culpa de la serpiente, fue culpa de Eva. Aquí donde yo me voy a descargar.
que la otra me fue por el otro lado, pero aquí sí cambiamos de género. Fue culpa de Eva y no fue culpa de la serpiente. La serpiente solamente habló como estaba influenciada por el diablo. Ella habló de su entorno. Pero quien había escuchado que Dios dijo no coma de esa fruta fue Eva. Así que la culpa no fue de la serpiente, fue de ella, que prefirió escuchar su entorno de maldad que escuchar el entorno de Dios. Siempre funciona así. Lo malo te hablará de lo malo, la Sarai de su esterilidad, el pecado de eso te hablará, el mundo del mundo. Tú tienes que aprender a discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de Sarai, pero tú decides. Por más que haya sido, Abraham podía decirle: no, Sarai, no lo voy a hacer. Dios me dijo que usted y yo vamos a tener un hijo y voy a seguir esperando. Abraham lo podía hacer, pero no lo hizo. Y usted también puede decirle a Sarai: no, yo lo incorrecto no lo voy a hacer porque usted me diga. Usted tiene la capacidad de hacerlo. Simplemente que hay muchos que dejan de creerle a Dios para atender el ruego de Sarai. Diga conmigo: ay, ay, ay. Lo que debemos hacer es salir del entorno de Sarai. Solo quien se expone a la influencia de Dios puede hacer un filtro a la influencia de Sarai. Solo quien se expone a la influencia de Dios puede hacer un filtro en la influencia de Sarai. Ya le explico eso. Usted y yo siempre vamos a estar rodeados de Sarai, siempre. Y usted no puede cambiarlo. Usted está en el mundo y la misma Biblia dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El entorno siempre te va a querer influenciar. Siempre va a haber una amiguita Sarai que te va a hacer decir que hagas lo incorrecto. Siempre. Siempre va a haber un amiguito Sarai que te va a querer hacer decir que hagas lo incorrecto. Siempre lo vas a tener. Tú no puedes evitarlo. No lo puedes evitar. Pero una persona que está expuesta a la influencia de Dios puede hacer un filtro para que la influencia de Sarai no lo desenfoque. Jesús se expuso a un entorno donde estaba el diablo, en el desierto. Se le presentó el mismo diablo y quería influenciarlo para que hiciera lo incorrecto. Pero ¿sabe qué le dijo él? Él le dijo: no, usted dice eso, pero Dios dice otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba influenciado por Dios y podía hacer un filtro en lo que le estaba diciendo el diablo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Dijo: no, escrito está, Dios dice otra cosa, no solo de pan vivirá el hombre. Pero es que la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles. Sí, pero también escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué Jesús pudo identificar que no era la voz de Dios aunque parecía? Porque estaba influenciado por Dios. Escúchame, cuando tú te expones a Dios y a su presencia, vas a poder hacer un filtro entre las voces de Sarai. Vas a identificar que hay Sarai que te quiere hacer lo incorrecto y vas a tener la capacidad de decir: no, tú dices eso, pero Dios me dijo otra cosa. Amén. Así que ese hijo no fue una bendición para Abraham. Ese hijo no fue una bendición para su hogar. Fue un gran problema. La verdad, fue un gran problema. Después de que hubo esa pelea, de que le echó la culpa, entonces Abraham le dice: bueno, haga lo que usted quiera con Sarai. Realmente a Abraham nunca le satisfació a Agar, porque si no, él dice: no, ¿cómo la vas a echar? Mira, mi mujer. No, él dijo que se vaya. A mí no me llenó. Eso no era lo que yo quería. Escúchame, cuando tú haces lo incorrecto, terminarás diciendo: eso no me llena. ¿Usted cree que Abraham fue feliz después de que se llegó a ella? No, él sabía que estaba haciendo lo malo. Y después, con el problema, dijo: la embarré. Entonces le dice: bueno, haz con tu sierva lo que quieras. El hecho es que el problema se prolongó. Agar huyó, se fue, perdió la sierva. O sea, ahora le tocó a Sarai hacer el oficio. Se le fue la muchacha que le ayudaba. Y el hijo que pensaba que iba a ser una bendición también se lo llevó en la barriga. Después volvió otra vez a Agar. Y cuando nació el niño, entonces el niño fue un problema. No, esto se volvió un problema. El problema fue tan grande que hoy sigue el problema. Usted sabe la disputa que hay entre lo que es Israel y lo que es, creo que es Palestina. Es por eso, viene de la misma línea, descendencia de Isaac y de Ismael. El hijo que fue hecho bajo estas circunstancias
donde no fue planificado directamente por Dios, y después el hijo de la promesa. Hay una lucha constante, un problema eterno. No se mete en problemas que después usted no sabe cómo salir de ellos. Es mejor evitar el problema. Después es difícil salir de allí. Así que no escucha a Sarai. Tienes que exponerte al entorno de la influencia de Dios. Cuando lo haces, le crees, recibes fe, crees por los milagros. Y hay otro entorno que te puede influenciar, y es el entorno de Sarai. Dios te habla de descendencia, pero los Sarai te hablan de esterilidad. Dios te habla de milagros, pero Sarai te habla de los imposibles. Así que no atiendas al ruego de Sarai. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.